Samuel tenía 11 años y una mirada que parecía llevar más peso del que cualquier niño debería soportar. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y cansancio, como si hubieran visto demasiado en muy poco tiempo. Vivía en un barrio olvidado por todos, donde las calles de tierra se convertían en lodo cada vez que llovía, y donde las noches se iluminaban más con velas que con postes de luz. Su casa era apenas un refugio. 4 paredes de lámina oxidadas, un techo que lloraba con cada tormenta y un piso de tierra que se enfriaba en invierno y ardía en verano. No había lujos, ni siquiera comodidades básicas, un colchón delgado para compartir con su madre y un par de mantas viejas que apenas alcanzaban para taparse. Pero lo que más dolía no era la pobreza material, sino el silencio que llenaba los huecos donde antes había risas. Su padre los había dejado hacía años, y aunque Samuel no hablaba mucho de él, a veces miraba el horizonte como esperando que un día regresara. La vida de su madre era una lucha constante. Se levantaba antes del amanecer para caminar kilómetros y limpiar casas ajenas, regresando tarde con los pies hinchados y las manos partidas por los químicos. Aún así, siempre intentaba sonreírle a Samuel, aunque detrás de esa sonrisa había un cansancio que el niño reconocía perfectamente. Samuel quería aliviar ese dolor. Por eso, desde que tenía 7 años, vendía dulces en la calle, chicles, caramelos baratos y bolsas de semillas que cargaba en una caja improvisada. No era fácil. Muchos lo ignoraban, otros lo miraban con desdén. A veces recibía monedas, a veces insultos, pero cada día volvía con lo que podía y lo ponía en la mesa con orgullo, como si fueran tesoros. «Para que no te preocupes tanto, mamá», decía con inocencia. Y ella lo abrazaba fuerte, conteniendo las lágrimas. Pero Samuel tenía algo que lo distinguía de los demás, un corazón que se negaba a endurecerse. Mientras otros niños de su barrio aprendían rápido a defenderse con puños o malas palabras, él prefería ofrecer una sonrisa. Sabía que la vida era dura, pero también creía, en lo más profundo de su ser, que la bondad podía abrir caminos. Tal vez era un sueño ingenuo, pero era el único que le daba fuerza para seguir adelante. Por las noches, cuando el cansancio lo vencía, se imaginaba mundos distintos. Pensaba en un futuro donde pudiera estudiar, donde llevara un uniforme limpio y libros nuevos. Soñaba con ser alguien que pudiera ayudar no solo a su madre, sino también a otros niños como él. Y en esos sueños, la pobreza se convertía en un recuerdo lejano. Lo que Samuel no sabía era que la vida le estaba preparando una prueba, una de esas que parecen imposibles para un niño. Una noche en particular, una chispa de fuego lo empujaría a convertirse en héroe sin proponérselo, y ese acto cambiaría para siempre no solo su destino, sino también el de un anciano que hasta entonces había vivido en la sombra. Era una noche fría, de esas en que el viento silba entre los techos de lámina y hace temblar a cualquiera que no tiene más que una cobija raída. Samuel regresaba de vender los últimos dulces del día. La caja colgaba ligera en sus manos. Había vendido poco, pero lo suficiente para comprar un poco de pan y quizá un litro de leche. Caminaba despacio, dejando que sus pasos levantaran el polvo que aún quedaba en las calles oscuras. El silencio de la noche se rompió con un olor extraño. Primero fue un humo leve, como si alguien quemara basura en algún rincón. Pero a medida que avanzaba, el humo se hacía más denso, más negro, más sofocante. Entonces lo vio. A lo lejos, una casa ardía en llamas, iluminando la calle con un resplandor naranja que parecía salido del infierno. Los gritos no tardaron en llegar. Vecinos corrían de un lado a otro, algunos con baldes de agua, otros simplemente mirando, paralizados por el miedo. La casa estaba envuelta en fuego, y las ventanas escupían brasas como dragones furiosos. Samuel se acercó, con el corazón acelerado. «¿Hay alguien adentro?», gritó una mujer, con la voz quebrada. «Es el viejo Ernesto, no puede salir solo», añadió otro hombre, retrocediendo. La multitud murmuraba, pero nadie se atrevía a entrar. Las llamas crecían como si quisieran devorar todo en cuestión de segundos. Samuel sintió un nudo en la garganta. El anciano estaba atrapado. Cada segundo contaba. Miró su caja de dulces y la dejó caer al suelo. El pan que había comprado rodó por la tierra, pero no le importó. En ese momento, no pensaba en el hambre ni en el miedo,
solo en que un ser humano necesitaba ayuda. Se cubrió la boca y la nariz con su camiseta, y sin pedir permiso, corrió hacia la puerta de la casa en llamas. «Niño, no entres», le gritó alguien, pero ya era tarde. El calor lo golpeó de inmediato, un calor que quemaba la piel y el alma. El humo llenaba sus pulmones, haciéndolo toser, pero Samuel siguió adelante. Apenas podía ver, pero escuchaba un gemido débil. Avanzó tambaleante hasta encontrar, en medio del caos, a un anciano caído en el suelo, con el rostro cubierto de hollín y las manos temblorosas. Era don Ernesto. Tenía los ojos entrecerrados, apenas consciente. Samuel se agachó, lo tomó del brazo con toda la fuerza que su cuerpo pequeño le permitía y trató de levantarlo. El anciano era pesado, pero la determinación del niño pesaba más. «Aguante, por favor», dijo Samuel, casi sin voz. El fuego rugía alrededor, las vigas crujían amenazando con caer, pero el niño no se detuvo. Poco a poco, arrastrando, tropezando, logró llevarlo hacia la salida trasera. Cuando por fin cruzaron el umbral, el aire fresco de la noche golpeó sus pulmones. Ambos cayeron al suelo, tosiendo con desesperación. Los vecinos corrieron hacia ellos. Algunos ayudaron a levantar al anciano, otros abrazaron al niño que seguía jadeando. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Un niño, pequeño y pobre, había hecho lo que ninguno de los adultos se había atrevido a hacer. En medio del caos, Samuel levantó la vista. Sus ojos llorosos por el humo brillaban con un fuego diferente, el de la valentía. Y aunque no lo sabía, esa noche sería recordada como el inicio de un destino que ni él ni el anciano hubieran imaginado jamás. El humo aún salía de sus pulmones como cuchilladas invisibles. Samuel sentía la garganta arder, los ojos le lloraban sin control y el cuerpo entero le temblaba. Pero allí estaba, a un lado suyo, el anciano que había sacado de las llamas, don Ernesto. Los vecinos lo rodeaban con desesperación, tratando de echarle agua en el rostro, de abanicarlo con lo que encontraban a mano. El niño apenas podía mantenerse en pie. Le zumbaban los oídos, y todo parecía dar vueltas. Sin embargo, dentro de él ardía algo más fuerte que el cansancio, la certeza de que había hecho lo correcto. «¿Está vivo?», preguntó Samuel con voz quebrada, mientras un hombre revisaba al anciano. «Sí, muchacho, respira», respondió el vecino, aliviado. «Está muy débil, pero respira». Samuel cerró los ojos un segundo. No le importaban las heridas en sus brazos ni las cenizas pegadas a su piel. Había logrado lo más importante, salvar una vida. El anciano comenzó a recobrar la conciencia poco a poco. Tosió con dificultad y trató de hablar, pero apenas pudo emitir un susurro. Nadie entendía lo que decía, excepto Samuel, que se inclinó cerca de él. «Gracias, hijo», murmuró don Ernesto, apenas audible. La palabra hijo le atravesó el corazón. No era su padre, pero en ese instante, Samuel sintió un lazo invisible que lo unía al anciano. No había miedo, no había diferencia de edades ni de mundos, solo dos seres humanos que se habían encontrado en medio del fuego. Los vecinos comenzaron a murmurar. Unos felicitaban al niño, otros no dejaban de repetir que había sido una locura entrar. Algunos lo miraban con admiración, otros con incredulidad. Pero todos coincidían en algo: sin él, el anciano habría muerto. La policía y los bomberos llegaron minutos después, demasiado tarde para el rescate, pero a tiempo para controlar las últimas llamas. Uno de los bomberos se acercó a Samuel, le puso una mano en el hombro y le dijo con seriedad: «Chico, lo que hiciste es algo que muchos adultos no se atrevieron a hacer. Tienes un corazón enorme». Samuel bajó la mirada, incómodo con tantas palabras. No se veía a sí mismo como un héroe, solo como alguien que no podía quedarse de brazos cruzados mientras un hombre moría. Mientras tanto, don Ernesto, aún débil, pedía con la mirada que no lo dejaran solo. Y fue Samuel quien se quedó a su lado, sosteniéndole la mano mientras lo subían a una camilla. En ese contacto sencillo, algo cambió en ambos. El anciano, que había vivido demasiado tiempo en soledad, sintió una chispa de esperanza. El niño, que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie,
descubrió que su valor podía tener un impacto profundo en la vida de otro. Esa noche, Samuel regresó a casa con la ropa chamuscada y el cuerpo agotado, pero con el corazón latiendo fuerte. No tenía idea de quién era realmente aquel anciano ni de lo que vendría después. Lo único que sabía era que había escuchado la palabra gracias de un hombre que había vuelto a respirar por su causa. Y en el silencio de la madrugada, cuando cerró los ojos sobre su colchón delgado, Samuel no pensó en la pobreza, ni en la caja de dulces perdida, ni en el pan tirado en la calle. Pensó en algo mucho más grande, que incluso un niño como él podía cambiar el destino de alguien con un acto de valentía. Lo que Samuel no sabía era que esa misma valentía también estaba cambiando el suyo. El incendio había dejado en ruinas la casa de don Ernesto. Solo quedaban las paredes ennegrecidas, el techo derrumbado y un silencio extraño que contrastaba con la furia de las llamas que horas antes habían devorado todo. Los vecinos hablaban entre sí, comentaban la valentía del niño, mientras los bomberos y la policía tomaban notas. Samuel, con la cara tiznada y los brazos enrojecidos, observaba desde lejos. Don Ernesto fue llevado al hospital esa misma noche. El anciano necesitaba oxígeno, cuidados médicos y descanso. Samuel no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el fuego, el humo y el rostro cansado del hombre que había salvado. Al día siguiente, contra el consejo de su madre, decidió ir al hospital para verlo. Cuando entró a la sala, lo recibió un olor a desinfectante y un pitido constante de las máquinas. Don Ernesto estaba recostado en una cama, conectado a un suero, con la piel marcada por el hollín y los ojos cerrados. Samuel dudó en acercarse, pero apenas dio un paso, el anciano abrió los ojos lentamente. «¿Eres tú?», susurró con una voz débil, pero cargada de emoción. «El niño que me salvó». Samuel se sonrojó. No sabía qué responder. No se veía a sí mismo como un héroe. Solo bajó la cabeza y dijo: «Tenía que hacerlo. No podía dejarlo allí». El anciano lo miró por unos segundos, como si estuviera examinando cada rasgo de su rostro. Luego sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Pocos adultos habrían hecho lo que tú hiciste. Y sin embargo, tú lo hiciste, siendo solo un niño». La conversación fue breve. Samuel no quiso incomodarlo más y se despidió, prometiendo volver a visitarlo. Y lo cumplió. Día tras día, después de vender dulces o ayudar a su madre, Samuel se pasaba por el hospital, aunque fuera solo unos minutos. Le llevaba pequeñas cosas, una botella de agua fresca, una manzana o simplemente su compañía. En esas visitas, comenzó a descubrir que don Ernesto no era un hombre cualquiera. Tenía un aire distinto, una forma de hablar pausada y profunda, como alguien que había vivido mucho más de lo que mostraba su apariencia sencilla. Samuel escuchaba con atención las pocas palabras que el anciano compartía, historias de viajes lejanos, de libros antiguos, de personas influyentes que parecían salidas de otro mundo. «¿Usted conoció a un presidente?», preguntó Samuel incrédulo una tarde. Don Ernesto sonrió con cierta picardía. «Conocí a varios. Y no solo presidentes, Samuel, también reyes, empresarios y artistas famosos». El niño abrió los ojos como platos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué hacía un hombre así viviendo en una casa modesta, en un barrio olvidado, como si no tuviera nada? Don Ernesto no respondió a todas sus preguntas, pero dejó caer una frase que Samuel nunca olvidaría. «El dinero puede llenar los bolsillos, pero jamás llena el corazón. Por eso elegí vivir lejos de los lujos. Pero eso también me dejó solo, hasta que apareciste tú». Samuel no entendía del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas. El anciano que todos conocían como el viejo solitario no era en realidad un pobre hombre abandonado, sino alguien que había tenido todo, y que, de alguna manera, había decidido dejarlo atrás. Lo que Samuel ignoraba era que ese secreto pronto saldría a la luz, y que su encuentro con don Ernesto estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre. Los días pasaron, y la recuperación de don Ernesto avanzaba poco a poco. El humo había dejado secuelas en sus pulmones, pero su ánimo, curiosamente, estaba más vivo que nunca. Cada tarde esperaba con ansias la visita del niño que le había salvado la vida. Samuel llegaba con su sonrisa tímida, su ropa humilde, y muchas veces,
con las manos vacías porque no tenía nada material que ofrecer. Pero lo que traía no podía comprarse: compañía sincera, palabras frescas y un silencio que no incomodaba. Don Ernesto, que había pasado años rodeado de soledad, comenzó a sentirse renovado. Descubrió en Samuel una pureza que rara vez había visto, incluso en las personas más ricas con las que alguna vez compartió negocios y cenas elegantes. Un día, cuando ya se encontraba lo suficientemente fuerte como para caminar un poco, pidió hablar a solas con el niño. «Samuel», dijo con voz firme, aunque aún cansada, «tú me diste algo que no tiene precio, me diste la oportunidad de seguir viviendo. Y yo quiero agradecerte». El niño se encogió de hombros, incómodo. «No tiene que agradecerme nada, señor. Solo hice lo que debía». Don Ernesto sonrió. Aquella humildad le arrancaba el corazón. «Precisamente por eso», respondió. «Porque lo hiciste sin esperar nada a cambio, porque tu valor no buscaba recompensa, es que mereces todo lo que pueda darte». Samuel se quedó en silencio. No entendía del todo a qué se refería. Esa misma tarde, don Ernesto pidió ver a la madre del niño. Cuando ella llegó, aún con el delantal manchado por el trabajo, pensó que la iban a regañar o que algo malo había sucedido. Pero lo que escuchó la dejó sin palabras. «Señora», le dijo el anciano con respeto, «sé cuánto lucha por salir adelante. Lo veo en los ojos de su hijo, lo escucho en cada historia que me cuenta. Quiero ayudarlos. No como una deuda, sino como un nuevo comienzo». La mujer intentó negarse. Le avergonzaba aceptar caridad, pues siempre había luchado con lo poco que tenía. Pero don Ernesto insistió. «No se trata de limosna. Su hijo me dio la vida. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que él tenga una vida digna». Días después, las promesas comenzaron a hacerse realidad. Don Ernesto se encargó de inscribir a Samuel en una buena escuela, pagó uniformes nuevos, libros y útiles. Para la primera vez en su vida, el niño se vio reflejado en un espejo con una camisa limpia, zapatos que no estaban rotos y la oportunidad de aprender en un salón donde no lo trataban como el pobre del barrio, sino como un alumno más. La madre, por su parte, recibió una oferta inesperada: trabajar en una de las empresas de Ernesto, no como limpiadora, sino como asistente en un área administrativa sencilla, con un sueldo justo y horarios razonables. Por primera vez, no tendría que regresar a casa con las manos partidas ni con el cuerpo doblado de cansancio. Samuel apenas podía creerlo. Sentía que estaba viviendo un sueño. Y sin embargo, lo que más lo conmovía no eran las cosas materiales, sino el hecho de que alguien lo mirara de frente y le dijera: «Eres valioso». Lo que ninguno de los dos sabía era que este agradecimiento era solo el inicio de algo mucho más profundo, un lazo que cambiaría sus destinos para siempre. Los meses siguientes fueron como un amanecer después de una larga noche oscura. Samuel y su madre empezaron a descubrir lo que significaba vivir con dignidad. Ya no despertaban con el miedo de que la lluvia se colara por el techo de lámina, porque don Ernesto se había encargado de transformar su humilde casa en un verdadero hogar: paredes firmes, un techo resistente y habitaciones donde ya no se escuchaba el viento colarse por las grietas. La primera mañana en la casa renovada fue inolvidable. Samuel se levantó y, por primera vez, sintió que el suelo no estaba helado bajo sus pies. Olió café recién hecho y pan caliente en la mesa. Su madre, con lágrimas en los ojos, le acarició el cabello y le susurró: «Hijo, esto es un milagro». Pero Samuel no lo veía como un milagro, sino como la consecuencia de un acto de valentía que había cambiado todo. En la escuela, su vida también dio un giro. Al principio, se sentía inseguro entre compañeros que llegaban en autos lujosos y llevaban mochilas de marca. Sin embargo, pronto descubrió que lo distinguía no era la ropa ni los zapatos nuevos, sino su esfuerzo. Samuel se convirtió en uno de los más dedicados de su clase. Tenía sed de aprender, como si cada libro fuera una puerta que lo acercaba al futuro que siempre soñó. Don Ernesto lo visitaba con frecuencia. A veces lo recogía en su automóvil para llevarlo a pasear por lugares que el niño jamás había imaginado: bibliotecas enormes, museos, teatros. No eran simples excursiones, eran lecciones de vida. «Quiero que veas lo que el mundo tiene para ofrecer», le decía el anciano.
No quiero que te limites a lo que has conocido. Tú puedes llegar tan lejos como te lo propongas. En esas conversaciones, Samuel empezó a sentir algo parecido a lo que siempre había deseado en secreto, la figura de un padre. Don Ernesto no intentaba reemplazar al que se había ido, pero le enseñaba con paciencia, lo guiaba y le mostraba un cariño que se parecía al de un abuelo amoroso. La madre de Samuel también floreció. Con el nuevo empleo, ya no llegaba agotada hasta las lágrimas. Podía pasar más tiempo con su hijo, preparar comidas juntos, compartir historias antes de dormir. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir con esperanza. Sin embargo, lo más sorprendente no fue el cambio material, sino el vínculo que se forjó entre Samuel y don Ernesto. Cada visita, cada gesto, cada conversación fortalecía un lazo invisible. El anciano encontraba en el niño la compañía que nunca tuvo, Samuel encontraba en él una guía y un refugio emocional. Una tarde, mientras caminaban por un parque, don Ernesto se detuvo, miró al niño con ojos brillantes y le dijo: «Samuel, tú me salvaste de las llamas, pero también me salvaste de la soledad». El niño no respondió de inmediato. Solo apretó su mano, y en ese gesto quedó sellada una verdad que ambos comprendían. Ya no eran dos desconocidos unidos por un accidente, sino una familia que el destino había creado entre las cenizas. El tiempo siguió su curso, y lo que comenzó como un acto desesperado de un niño en medio del fuego se transformó en una historia que cambiaría dos destinos para siempre. Samuel ya no era el pequeño que vendía dulces con la ropa gastada y los zapatos rotos. Ahora era un estudiante aplicado, con sueños que ya no se sentían imposibles. Cada día, al abrir un libro o escribir en su cuaderno, recordaba que no solo estaba estudiando para sí mismo, sino también para honrar la confianza de quien lo había rescatado de la pobreza. Don Ernesto, por su parte, renació. Aquel hombre que había vivido escondido detrás de paredes sencillas, como si el dinero que había ganado a lo largo de su vida fuera una carga más que una bendición, descubrió en Samuel la razón para volver a abrirse al mundo. No necesitaba rodearse de lujos ni de halagos, sino de algo que nunca había tenido, una familia. Los dos se volvieron inseparables. El anciano lo llevaba a bibliotecas, a conciertos de música clásica, a reuniones donde le presentaba como mi nieto del corazón. Samuel, al principio tímido, empezó a sentirse orgulloso de ser parte de la vida de ese hombre que, aunque lo había tenido todo, había elegido compartirlo con él. La madre de Samuel, que al inicio temía aceptar la ayuda, también se transformó. Su rostro antes cansado comenzó a iluminarse con sonrisas sinceras. Había dejado atrás las jornadas agotadoras y ahora podía acompañar a su hijo en su crecimiento. Ella misma, animada por don Ernesto, comenzó a estudiar en las noches para terminar la escuela que nunca pudo concluir. La esperanza se había contagiado en toda la familia. Un día, durante una cena sencilla en la nueva casa de Samuel, don Ernesto tomó la palabra. Su voz temblaba un poco, pero sus ojos estaban firmes. «He vivido muchos años, Samuel, más de los que me atrevo a contar. He tenido riqueza, poder, reconocimiento. Pero nada de eso me dio la paz que encontré el día en que me salvaste de aquel incendio. Tú no solo me diste vida, me enseñaste lo que significa vivir de verdad». Samuel lo miraba con lágrimas contenidas. «Yo no hice nada especial, solo no quería que muriera», respondió. «Te equivocas, hijo», dijo el anciano, conmovido. «Tú me diste la oportunidad de tener lo único que nunca tuve, una familia». Ese día, frente a la madre de Samuel, don Ernesto anunció algo que los dejó sin aliento. Había decidido legalmente nombrar al niño como heredero, y más importante aún, como su nieto adoptivo. El silencio llenó la habitación, hasta que la madre rompió a llorar y Samuel abrazó al anciano con fuerza, sin palabras. En ese abrazo no había dinero, ni títulos, ni diferencias sociales. Había algo mucho más grande, la certeza de que el amor y la bondad pueden unir lo que la vida parecía condenada a separar. Desde entonces, el barrio dejó de ver a Samuel como el niño pobre. Lo veían como un ejemplo de que la valentía, incluso en las manos pequeñas de un niño, puede encender milagros. Y aunque el mundo cambió para él y su madre, Samuel nunca olvidó de dónde venía. Su verdadera riqueza no estaba en lo que heredaría, sino en lo que ya había ganado, una nueva vida, un abuelo del alma,
y la certeza de que el fuego que casi destruyó una vida había encendido, en realidad, una familia eterna.